limitación de las propiedades horizontales. Podemos indicar que en principio hay una cantidad, una afluencia poblacional increíble, hay poco espacio y escasos recursos. Hablemos de Guatemala. Guatemala creo que tiene, el municipio de Guatemala, creo que a puras penas creo que tiene 12 caballerías nada más. Y muchas personas consideran que todos pueden vivir acá, ¿verdad? Y es imposible. Ya estamos saturados, al igual que en muchos lugares de Guatemala. Entonces comenzaron ya a pensar en, primero, por la cantidad de gente que existe y el poco espacio que tenemos, crear edificios en donde pueden vivir muchas personas. Hay proyectos como Univajuyú, por ejemplo, multifamiliares y algunos otros. Hablo de propiedad horizontal, en donde se ha querido, de alguna manera, ayudar a personas que tengan escasos recursos, dándole la oportunidad de tener un lugar donde vivir. Pero para explicar esta institución necesitamos hablar de sus teorías. Dentro de la naturaleza jurídica vamos a encontrar dos concepciones: la concepción del código francés y la concepción alemana. La teoría de la concepción del código francés nos indica que una vez una servidumbre de medianería era una servidumbre de medianería. Recuerdan que vimos que la medianería era aquella porción de propiedad que eran los vecinos copropietarios. Hablamos de la propiedad de la pared medianera, hablemos de las zanjas, hablamos también de los etombigos, hablamos de las acequias. Bueno, para los franceses, el que muchas personas vivieran en un edificio, lo que ellos pensaban era que era una forma de servidumbre de medianería, es decir, servidumbre porque tenían que pasar por los pasillos, por las mismas gradas, la misma salida, etcétera, etcétera, y la medianería porque todos de alguna forma estaban mediando con el vecino desde el punto de vista de las paredes que los desunía. Sin embargo, la concepción alemana, que es la corriente que sigue nuestro Código Civil, nos dice a nosotros que en principio Ferrara dice que no es una sociedad, no es una persona jurídica, existe individualidad. Acá tenemos que Ferrara nos dice a nosotros una cosa muy importante. El hecho que varias personas vivan en un mismo edificio y que ellos como condómines, como vecinos, como copropietarios del edificio, van a tener una junta directiva que va a decidir sobre la administración de ese haber común, no significa que sea una sociedad, no significa que sea una persona jurídica. Más bien existe la individualidad de lo que le pertenece a cada uno de los propietarios. Y lo demás va a ser común. Esa cuenta la teoría de la comunidad de bienes nos habla de dos elementos. Uno, que existe una pluralidad de sujetos, es decir, dos o más personas que viven, como ya leímos en el Código Civil, en varios niveles, en varios pisos y en varias habitaciones. Y luego que tiene que ser una cosa corporal, es decir, el edificio es un bien corpóreo, tiene un cuerpo, una distribución exacta de lo que le corresponde a cada uno en forma individual, pero también a todos en forma común. Hay otra teoría, la teoría sui generis, que habla de dos aspectos: del derecho de propiedad exclusiva, la titularidad de cada sujeto. Aquí los que tengo presentes son a José Duarte, a Diego Alejandro y a Corina Velázquez. No les voy a poner los ejemplos. Vamos a pensar que nosotros cuatro vivimos en un edificio multifamiliar. Tenemos nuestro propio departamento. Es un edificio de más de 2 niveles que contiene no solo
dos pisos, sino también apartamentos, y dentro de cada apartamento que nos pertenece tenemos habitaciones. Cada uno de nosotros tiene una propiedad exclusiva, es decir, somos titulares de cada parte que nos pertenece dentro de nuestro apartamento, es decir, las habitaciones que conforman nuestro apartamento. Sin embargo, vamos a ver que también existe un derecho de copropiedad, es decir, donde existen elementos comunes. Desde ese punto de vista, entonces, encontramos que las gradas, los pasillos, la entrada, las áreas verdes, las áreas comunes, pertenecen a nosotros cuatro. Somos copropietarios de esa parte. Vamos a leer posteriormente el 528, el 533, 534. Solo voy a indicar cómo se origina la copropiedad, que también vamos a ver el artículo 529. Por voluntad de los propietarios, nosotros cuatro quisimos comprar un apartamento en ese edificio multifamiliar. Fue voluntario. Podría ser que un pariente de nosotros cuatro nos haya dejado el edificio y nosotros lo hayamos transformado en una propiedad horizontal. Éramos copropietarios, pero para que cada quien tuviera un derecho exclusivo y particular, lo hicimos propiedad horizontal, lo constituimos como tal, y de esa cuenta entonces, como herederos nos hicimos nosotros condóminos. Acuerdo de los propietarios. Podría ser que nosotros cuatro tengamos, aparte de ese edificio, otro edificio de varios niveles, 4 o 5 niveles, y cada nivel tenga igual 4 o 5 apartamentos. Y digamos, mire muchachos, ¿por qué no hacemos una propiedad horizontal y vendemos cada uno de los apartamentos a las personas? Eso nos va a generar más dinero, más entradas que tenerlo ahí. Podríamos decir nosotros que vamos a hacerlo de acuerdo a la voluntad de nosotros como propietarios de ese edificio. Y luego por adquisición de un edificio por varias personas, previa autorización registral. Y vamos a leer posteriormente, cuando miremos los requisitos de la Constitución, qué es lo que nos va a decir nosotros la ley. Voy a leer algunos y luego lo voy a explicar como requisitos de Constitución. Principio 1, decisión de sometimiento, es decir, si compramos dentro de un complejo habitacional en propiedad horizontal, ¿No se escucha? Yo creo que perdió la comunicación.
Todavía no entraba el link, compañeros. No, compañera, estamos esperando. Gracias. Perdón, ¿ustedes me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Se escucha. Sí, licenciado. Escucha, no tengo pantalla. Si en todo caso no me escuchan, me mandan mensaje por el teléfono. Pero mientras tanto, aunque sea ajá, díganme para que yo sepa que ustedes me están escuchando. Ajá. Ajá, Lake. Ahora, vamos a ver aquí en este inciso, donde está el numeral A, algo muy importante. Nosotros los que dijimos en su momento que era José Duarte, que era Corina, y me recuerdo de la otra persona, que teníamos la oportunidad de poder tener nosotros un derecho individual sobre cada departamento. ¿Por qué dividimos el edificio que yo dije que tenía 5 niveles o más y cada nivel tenía 4 o 5 departamentos? Porque cada quien podríamos ser propietarios y copropietarios a la vez, copropietarios de todas las áreas comunes, pero propietarios de determinados o determinado número de departamentos o apartamentos. Pero sin embargo, cada uno podríamos vender un departamento en forma particular. Cuando se hace un edificio multifamiliar en copropiedad horizontal, cada uno de los departamentos, con sus habitaciones, sus medidas y sus colindancias, deben inscribirse en el registro general de la propiedad. Hay un libro propio para las propiedades horizontales. Hay las propiedades que son terrenos, lotes, son los diferentes libros. Pero hay libros muy especiales, como el de ejidos, por ejemplo, o el de las propiedades horizontales, que son propios para esa clase de propiedades. Okay. Cuando una o varias personas construyen un edificio con el mismo propósito, miren muchachos, pongámonos de acuerdo. El terrenito que tenemos es muy pequeño y somos muchos. Pero si construimos un edificio con varios departamentos, varios niveles, varios pisos, podemos tener ciertamente una mayor inversión, pero le podemos sacar mucho más si lo queremos vender, que venderlo así como está, que es demasiado pequeño, y a cada uno nos tocaría una porción pequeña de él. Una posibilidad que podríamos tener. Sí, cuando disposición de última voluntad se instituye a los herederos o algunos de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Vamos a ver posteriormente a estas instituciones de que existe dentro de los testamentos propiedades o herencias que son determinadas, concretas y exclusivas para cada uno de los herederos, y a eso le vamos a llamar legado. Y puede dejarse el legado a determinadas personas muchos apartamentos en propiedad horizontal. Quitan otro poquito. Aquí no están entrando muchos. Los que entran tarde no puedo configurar esto. Así que démonos.
Artículo 530 del Código Civil, por favor. El inmueble debe estar libre de gravamen. Todo inmueble, para que pueda organizarse en el régimen de propiedad horizontal, debe encontrarse libre de gravámenes, anotaciones, limitaciones o reclamos de cualquier naturaleza. Al contrario, debe prestar su consentimiento expreso las personas a cuyo favor aparecieran inscritos tales gravámenes, limitaciones o reclamaciones. Explico despacito esto. Miren pues. Hay una fórmula cuando uno escritura en la facultad, no sé por qué dice faccionar de acuerdo a la ley española o al diccionario, es hacer es hacer, yo digo escriturar mejor. Cuando los notarios escrituramos, en determinadas escrituras principalmente, que van a ser relativas de dominio como las compraventas, tenemos fórmulas. Dentro de ellas, por ejemplo, hay una fórmula que dice que el vendedor indica que la propiedad está libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un gravamen? Si hablamos de una propiedad horizontal, estamos indicando que la propiedad no tenga un gravamen como una hipoteca, por ejemplo. Una limitación, que algunos también la llaman gravamen, como podría ser el uso, el usufructo o la habitación. O alguna anotación, es decir, alguna anotación de demanda, en donde no podamos tener la oportunidad de poder hacer todo el trabajo que necesitamos hacer porque el juzgado nos está limitando nuestro derecho porque tenemos que dilucidar en un juzgado cierto derecho o cierto ejercicio o cierta acción. Entonces, debe indicarse cuando se va a constituir un terreno en propiedad horizontal que sobre él no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones. Pero en su defecto, si se hiciera un gravamen, por ejemplo, a favor de un acreedor ignoraticio, del que nos dio dinero, por ejemplo, podríamos con la anuencia de él poder construir, porque de cualquier modo, como hemos hecho en clase, si yo construyo o le doy un beneficio al inmueble grabado, la hipoteca no va a bajar ni a subir, sigue siendo la misma, solo que le estoy haciendo mejoras. Si le construyo a ese terreno 10 niveles, y en cada nivel 7 apartamentos, son 70 apartamentos, y no pago, el acreedor me va a quitar todo, no la porción perteneciente al gravamen o a la hipoteca, sino todo, porque la hipoteca vamos a ver que es indivisible. Bien. O si existiera alguna anotación o algún gravamen, entonces tendríamos que indicarle quién es la persona que tiene a su favor la limitación, la anotación, gravamen, como ya lo indiqué, y pedirle que nos autorice para poder trabajar el inmueble. Esto que estoy leyendo está principalmente en la ley de condominios y existe una copropiedad regulada, se llama el artículo. Si quieren ampliar su conocimiento, pueden leerlo. Artículo 531 del Código Civil. Debe constituirse por escritura pública. El régimen de propiedad horizontal debe constituirse por escritura pública y debe inscribirse en el registro general de la propiedad. Eso ya lo indiqué. La escritura constitutiva debe contener declaración del propietario o propietario de someterse, ya hablé del sometimiento, podemos tener situación, medidas y circunstancias del terreno en donde se va a construir, así como una descripción total del edificio, mención de los servicios de agua, electricidad y cualesquiera otro goce. Los que saben de construcción o ingeniería son todas las acometidas que se hacen, deben describirse. ¿Por qué razón? Porque cada departamento, cada apartamento, y en cada uno de ellos va a haber una distribución, artículo 531, va a haber una distribución de agua,
de electricidad, de cableado, etcétera, etcétera. 3. Descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. En el primer nivel se encuentra la garita, la recepción, baños de visita, una sala de espera, áreas comunes de los condóminos. Hay que describir cada espacio con sus medidas y colindancias. Es decir, la garita va a colindar con la entrada del parqueo, la calle, las gradas de acceso y en la parte de atrás donde va a estar la administración, etcétera, etcétera. Tiene que describirse en su totalidad el valor del inmueble y de cada uno de los inmuebles. Regularmente, yo he dicho en clase de que los guatemaltecos somos tan cabrones de que venimos de una propiedad carísima, la ponemos en 50 pesos, en 100 quetzales, en 1000 quetzales para no pagar impuestos. El problema es que si tuviera alguna destrucción o pagáramos algún seguro, nos van a pagar respecto al valor de la propiedad. Y si el valor es mínimo, obviamente el pago será mínimo. 5. Descripción de los elementos y partes comunes del edificio y los elementos y partes comunes limitados de las unidades independientes. Es decir, tenemos que indicar las áreas comunes de todo el edificio, las áreas comunes propias de cada piso y las áreas que pueden ser comunes de los edificios, como por ejemplo los balcones. Hay apartamentos que tienen un balcón que está dividido solo por una mallita, ¿verdad? Y que ambos no utilizan. Cualquier dato que consideren conveniente los otorgamos. 532. Piso, departamento, habitación. Se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Por departamento, la construcción que ocupa una parte del piso y habitación el espacio construido por un solo aposento. A ver, yo sé que algunos no conocen ni la universidad todavía, pero vamos a pensar en un edificio. Un edificio que vayamos a un centro comercial. En algunos centros comerciales, los primeros niveles son valgas, comercios, y los pisos superiores son habitaciones, son departamentos. Cada nivel es un piso. Dentro de cada piso hay varios departamentos o apartamentos. Y cada departamento tiene habitaciones que son independientes una de la otra. Oigan ustedes los anuncios. El complejo habitacional tiene varias categorías. El apartamento A tiene una construcción de 70 metros cuadrados, en donde existe una sala comedor, una cocina, 3 habitaciones, 2 pequeñas con un baño común y una grande que es la principal con walk-in closet y baño propio. Nos están diciendo que es cada habitación, cada aposento individual dentro del complejo que conforma nuestro departamento, que es propio de cada uno de nosotros. Pero de igual forma hay que indicar cuáles son las áreas comunes dentro de cada piso y dentro del complejo habitacional. Artículo 533. Propiedad singular y condominio. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble de cada planta. Lo leí, pero ya lo había explicado con anterioridad. Luego dice, son elementos comunes, además, ya lo había leído.
534, indivisión forzosa. Los elementos y partes comunes se han de mantener de indivisión forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Vamos a pensar que tenemos nuestro apartamento en un edificio de 4 niveles. Cada nivel tiene 15 departamentos. En el centro del edificio hay un parquecito donde hay juego de niños. Yo vengo y voy a comprar solo yo todos los departamentos del 4º nivel. Y los demás van a tener su departamento en el 3º, 2º y 1º nivel. Pero como yo compré todo el 4º nivel, decido cerrar las gradas para que nadie ingrese, porque el 4º nivel es mío. Y también voy a cerrar donde están los pasillos para que nadie entre, porque el 4º nivel es mío. ¿Es prudente? No. ¿Es legal? No. Porque todo, el complejo tiene áreas comunes. Yo soy dueño de los departamentos y de sus habitaciones en forma individual, finca por finca. Pero todo lo que es común al edificio sigue siendo común a todos los condominios. Yo no compré los pasillos, yo no compré las gradas. Esas son áreas comunes de todos los condominios. Aunque vivan en el 1º nivel, aunque uno haya comprado abajo en la garita, vive en el 1º sótano, también él es dueño del 4º nivel. Es parte común. Facultades del propietario. Licenciado, buenas noches. Diga, buenas Disculpe, noches, ¿quién me habla? le habla Sonia. Ay, hola Sonia, es que fíjese que como no tengo pantalla, solo yo me miro. Hola Sonia, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, le gusta saludarle. Fíjese que, pero ¿para qué subiría la gente entonces ahí por ejemplo, si fuera el 4º nivel? Bueno, no sé, usted dice que está en ley, pero deberían de pedir permiso para entrar, sobre todo si fuera el acceso en el ascensor y cuando el ascensor abre la puerta llega directamente al 4º nivel. Podría pedir que no llegue, es que mire, ¿qué pasaría si yo soy dueño de todo el 4º nivel? Tengo 15 departamentos, se los alquilo a ustedes 15, por ejemplo. Entonces ya ninguno más tiene derecho a entrar, solo ustedes 15. La otra, cuando hicimos la escritura constitutiva, indicamos el piso, primero el edificio, sus niveles, sus pisos, sus departamentos y sus habitaciones, y todas las áreas que son comunes. Y las gradas y los pasillos son comunes. Míos son los 15 departamentos, pero no el 4º nivel como tal, a menos que se decidiera venderme a mí el 4º nivel en conjunto pleno, incluyendo las áreas comunes. Pero si no, siguen siendo áreas comunes. Sí, pues eso quedaría establecido en la escritura, ¿verdad? Tendría que quedar en el tema estipulado. Muy bien, gracias. Para servirles a mí. Cada piso, departamento, habitación, dice el 535, puede transmitirse o grabarse con independencia del edificio total de que forma parte. El propietario tiene derecho a usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establece la ley, la constitutiva del régimen y el reglamento de propiedad y organismo. ¿Qué significa esto? Lo que hablamos con Sonia viene aquí nuevamente a ponerse en juego. Yo puedo grabar mis 15 departamentos
pero no puedo grabar dentro de todo mi complejo, lo que a mí me pertenece, también las gradas, los pasillos. No podría. ¿Por qué no? Eso no es mío. Es de todos los condominios, porque existe una copropiedad sui generis. Yo puedo grabar, hipotecar cada uno de mis departamentos, por supuesto, a 15 bancos diferentes, uno a cada banco en particular. Eso no importa. Yo tengo el derecho real para poderlo hacer. Una vez no que vaya en contra de las leyes. ¿Cuáles son las limitaciones del propietario o del infractor? Artículo 536, prohibición. Cada propietario de piso, de departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Hacerla servir a otros objetos de sus convenios es la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. En el edificio donde tengo mi oficina, es enorme. Un día me preguntó mi amigo vos, Carlos, mira, y en tu edificio todavía hay una casa cerrada. ¿Cómo decimos? No sabes. Que hay en tal nivel, hay un apartamento enorme y funciona una especie de departamento cerrado. Pero solo pueden entrar por invitación. Y los que quieran ingresar tienen que pedir cita para determinados días porque es un espacio muy pequeño. Y lo que ellos se trata de la manera de no hacer mucha bulla. Solo pueden entrar 10 invitados a la vez, no más. Si hay alguno que cancela su llegada o su cita, entonces pueden dársela a otro o a otras personas. Caso contrario, no. El edificio, según su escritura constitutiva, solo tiene dos funciones. En los primeros niveles oficinas y en los subsiguientes departamentos de vivienda. Obviamente cuando alguien chilló y demás, vino la policía, se armó un gran relajo y de alguna manera el infractor, que es el dueño de ese departamento tan grande, tuvo consecuencias no solo penales, sino también pecuniarias, porque en el reglamento interno del edificio en copropiedad existía o existe una cláusula que indica cierto pago pecuniario que debe hacerse cuando existe alguna infracción. De eso trata este artículo. Vámonos por favor al artículo 546, 547, por favor, y 548. Dice, adeudos al enajenarse el piso. La obligación de los propietarios de pagar los gastos comunes se transmite a los causavientes, siendo éste responsable solidariamente con el enajenante de los adeudos pendientes ocurridos ante la enajenación. Este artículo es como aquel juego de cúcara mácara, a ti te le fue, yo no fui, fue teteo, ¿no? Miren pues, primero voy a explicar algunas palabras para luego explicar el artículo completo. Dice la obligación de los copropietarios de pagar los gastos comunes que transmiten a causaviente, es decir, a los herederos. Vamos a pensar que ¿quiénes fueron los primeros que estaban? Estaba José Duarte, estaba Diego, pero no me recuerdo el apellido porque solo decía Diego Alejandro y Karina. Con ellos comenzamos la clase, ¿te recuerdan? Creo yo. Bueno, si no, con ellos. A ver. Recuerdan que yo dije que nos habían heredado a nosotros 4. Pero el que nos heredó el departamento tenía pago de YUSI, pendiente de servicios propios del edificio, o mantenimiento de la gente,
no había pagado la luz ni el cable, y nosotros heredamos. Los herederos van a recibir del causaviente bienes, derechos y obligaciones. Lo que debía el causaviente, lo debíamos nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la obligación de aquel. Luego dice, siendo este responsable solidariamente con el enajenante. Es decir, solidarios nosotros, es decir, todos tenemos que pagar la misma cantidad, la parte alícuota o proporcional que tenemos en calidad de herederos. ¿A quién? A el enajenante. ¿A quién le vamos a vender o quién nos vendió? Y luego, por los adeudos pendientes ocurridos antes de la enajenación. Nuestro causante, el causaviente, el que nos heredó, aparte que debía los gastos propios del edificio, debía una hipoteca, también le debía a una persona a la que le había comprado. Entonces nosotros tenemos solidariamente que pagar todos esos adeudos de forma solidaria. Es decir, cada quien pagará su parte alícuota. Como aún no hemos dividido, entonces la parte proporcional que nos correspondería a nosotros cuatro, que es el 25% de la totalidad de las deudas. El artículo siguiente se llama de votación plutocrática, es decir, los que son mayoritarios de acuerdo a los metros cuadrados que tienen los condóminos respecto a la totalidad de los metros cuadrados que constituye todo el complejo habitacional. Artículo 547. Administración del edificio. Los edificios sometidos a régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. El administrador ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones que debe contener el reglamento de propiedad. Es decir, entonces, el régimen está sometido a un régimen plutocrático. Recuerdan que yo compré todo el cuarto nivel. Si eran 4 niveles, yo tengo por lo menos el 25% de la totalidad de metros cuadrados. Pero ustedes solo tienen un apartamento de 80 metros cuadrados y los demás tienen departamentos de 61 metros cuadrados, tendrían que unirse muchos con ustedes para tomar decisiones y pocos conmigo para tomar decisiones, porque yo de antemano ya tengo un 25% de la totalidad de los metros cuadrados que se constituye la totalidad del complejo habitacional. Artículo 548. El administrador es el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales comunes relacionados con el edificio, sea este que se promueva a nombre o en contra de ellos. El administrador entonces tiene una responsabilidad muy grande, porque él va a representar a la totalidad de condóminos. Junta directiva es la totalidad de los condóminos y él representa esa totalidad. Es el administrador del complejo habitacional. El administrador tendrá facultades generales que la ley otorga a todo mandatario, y las que requieran 549 y las que requieran cláusula especial que le concederán por el reglamento de copropiedad y administración o en disposición tomada por los propietarios por el voto favorable de la mayoría. Es decir, cuando habla de la mayoría de votaciones es de acuerdo a los metros cuadrados que los tienen los condóminos, no de la totalidad de miembros como personas. Por eso se llama que está bajo una votación plutocrática.
porque es de acuerdo a los metros cuadrados que tengan los condómines y no de la cantidad de condómines que esto sea. Que podría ser que Diego de la otra persona, tenga el tercer nivel, yo el cuarto y él el tercero, pero José Duarte tenga el segundo y el primero, exceptuando un departamento que es de Corina. ¿Quién tendría mayor cantidad de metros cuadrados? ¿Sí? Porque tiene 2 niveles menos un departamento, mientras que Diego y yo solo tenemos un nivel. Aunque tengamos una totalidad de mismos apartamentos, va a depender de los metros cuadrados que cada quien tenemos. No la decisión de los condómines, sino la decisión de acuerdo a la totalidad de metros cuadrados que tenga cada uno de los copropietarios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, esa es la parte más importante, no es más importante, sino más difícil de entender. Todo lo demás ya es más fácil, más entendible, porque ya son cosas comunes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, licenciado, gracias. Bien. Si no vienen, entonces nos vemos el próximo día, que es el día jueves a la misma hora. Dígame quién habla, perdón. Jeremy, bro. Hola, Jeremy. ¿Qué tal? Fíjese que me causaba duda en la parte donde decía lo de los espacios comunes. Al ejemplo que usted ponía de si yo compro el cuarto nivel completo y vengo yo y en junta de todos los propietarios, les ofrezco comprarles su derecho de área común del pasillo, ¿se podría? Podría. Miren, vamos a pensar. En nuestra clase, se recuerdan de que todo es negociado. O sea, nosotros aquí en nuestra clase, todo es negociado, ¿verdad? No es litigioso. Si en totalidad de condóminos paran en consideración esa parte, podría. Porque ya hay una declaración de voluntad de la mayoría, ¿no? O en su defecto de la totalidad. Podría. Perfecto, muchas gracias, Lic. Lic, disculpe, usted dijo ley de condóminos o de condominios. La ley habla de la ley de condominios. Ah, muy bien. Copropiedad regulada se llama. Ley de condominios, copropiedad regulada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya no, Lic, gracias. Buenas noches, Lic, buenas noches. Sí. Bueno, entonces si no, nos vemos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Otra vida la pantalla. Feliz noche, Lic. Hasta pronto, nos vemos. Feliz noche, licenciado.